Hola, mi nombre es Bianca Guevara y soy docente de Lenguas y Culturas. Bueno, todo el mundo diría inmediatamente que es el inglés, pero no. Todos sabemos que el inglés es la lengua más utilizada, sin embargo no es la lengua más importante. En mi caso particular, la lengua más importante es el español porque es mi lengua materna. Y luego está el francés, que es mi lengua de trabajo y que me gusta mucho. Hablo inglés desde que estoy pequeña y también he trabajado como profesora de inglés. Y pues conozco un poquito de algunas lenguas que he tenido la oportunidad de estudiar por muy poco tiempo, como el italiano, el ruso, alemán, japonés y el garífuna. Yo diría cuáles son las desventajas. Solo veo que hay puntos positivos. Conocer varias lenguas significa conocer varias culturas, otras maneras de pensar, abre puertas al campo laboral, en lo académico por supuesto. Hay más posibilidades de movilidad, documentarse en varias lenguas, entre otras. Cuando hablamos de multilingüismo, nos referimos a áreas geográficas en donde se hablan varias lenguas. El concepto de plurilingüismo se utiliza para referirse a personas que conocen varias lenguas. Y finalmente el monolingüismo se refiere a personas que hablan o conocen una sola lengua. Por otro lado, el plurilingüismo es la regla, el monolingüismo la excepción. Este es un tema sumamente interesante. En primer lugar, todas las lenguas son importantes y esta es la base de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Todas las lenguas merecen ser estudiadas, descritas, documentadas, etc. No importa el número de locutores que tengan o su expansión. Las lenguas minoritarias, a las cuales algunas personas llaman dialectos, en realidad son lenguas y todas merecen respeto y es importante conservarlas. ¿Por qué? Porque ellas son parte de una cultura y de un modo de pensar. Las lenguas son patrimonio de la humanidad. Entonces, perder una lengua es perder parte de su cultura y perder una manera diferente de ver el mundo. Es perder sus raíces, es decir, su esencia. Ok, este número varía constantemente. Según el sitio Ethnologue, al que pueden ir en internet, actualmente existen 7.139 lenguas. Y aunque acabamos de mencionar de que todas las lenguas son iguales, existe una inmensa desigualdad entre su número de hablantes. Por ejemplo, el 96% de la población del mundo, ya vemos 8.000 millones más o menos, entre 7 y 8.000 millones, habla solo el 4% de las lenguas que existen y viceversa. Según este mismo sitio, solo 8 lenguas tienen más de 100 millones de locutores. Luego, 82 lenguas tienen más de 10 millones y la lista sigue hasta llegar a las casi 2.000 lenguas que tienen más de 1.000 locutores. Luego, por otra parte, 1.065 lenguas que tienen más de 100 hablantes, 310 lenguas que tienen más de 10 hablantes y 140 lenguas con menos de 10 hablantes. Esto significa que estas lenguas están en peligro de desaparecer. Bueno, hay muchas acciones que se pueden hacer para promover estas lenguas. Sin embargo, creo que en principio debemos dejar de discriminar a las personas que hablan una lengua minoritaria o indígena. En el caso de Honduras, las lenguas indígenas se han debilitado por muchas razones. Todos sabemos del colonialismo, por supuesto, pero por otro lado también por la glotofobia, es decir, la discriminación de las personas, ya sea
por la lengua que habla o por su manera de hablar. Es importante señalar que no es a las lenguas que discriminamos, sino a las personas, y esto tiene un efecto negativo en su identidad lingüística. El Summer Institute of Linguistics dice que interesarse por la lengua de una persona es apreciarla y es interesarse por la persona misma. Bueno, en primer lugar debemos aclarar que una lengua no es el equivalente a un país. Es decir, en Francia el francés, en Portugal el portugués, en Italia el italiano, etc. Ya que en cada país cohabitan varias lenguas y solo unas pocas se vuelven lenguas oficiales. Además de esto, las lenguas ya existían antes de estos límites geográficos. Según las estadísticas, esto varía según el criterio de análisis, por supuesto. Si hablamos de lenguas con más hablantes nativos, tenemos primero el chino mandarín, luego el español, el inglés, el hindi, el árabe, el bengalí, el portugués, el ruso y el francés. Claro, la lista sigue. Pero si hablamos de más hablantes, en general, el inglés está en primer lugar. Luego le sigue el chino mandarín, el hindi, español, árabe, bengalí y francés. Hay otros criterios como el número de países en los que las lenguas son oficiales. Según este criterio, el inglés, francés y español son los primeros de la lista. Y bueno, ¿qué lenguas aprender? Todo depende, creo yo, de la persona y sus proyectos de vida. Recordemos que mientras más lenguas conocemos, más puertas se abren. Primero, como docentes, es muy importante crear conciencia en el alumno de que su lengua y su cultura son igual de importantes que la lengua y cultura que aprende. No debemos pedirle al estudiante que olvide las lenguas que ya conoce, porque estas son importantes para el aprendizaje de una nueva lengua. Ellas forman parte de su repertorio lingüístico. Por otra parte, podemos servirnos de la intercomprensión de lenguas, que es una manera de incluir las lenguas que el estudiante ya conoce. Es tomar en cuenta los conocimientos en otras lenguas y utilizarlos para el aprendizaje de esa lengua que enseñamos. Podemos confrontar a los estudiantes con documentos en otras lenguas que ellos no conocen para despertar el interés y que se den cuenta de que conocen muchos elementos que ni ellos mismos conocían. Todos somos potencialmente plurilingües. Y recuerden, el monolingüismo es curable.